Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Gregorio Cotúa. Estoy acá para acompañarlos a ustedes en esta presentación con un tema que me ha tocado preparar para ustedes. Bueno, en primer lugar, agradecer su presencia acá en este evento, hablarles un poquito de mí. Yo soy José Gregorio Cotúa, de la empresa Simeon Company de Chile, algunos años trabajando en la parte de tecnología y telefonía IP con Asterix. Bueno, comencemos directamente con el tema que nos compete. Hemos preparado la siguiente temática: protección avanzada del servidor Asterix contra ataques intensivos de tipo zip, invite y register, utilizando las herramientas IP Tables y IPsec Tables, es decir, protecciones para IP versión 4 e IP versión 6. La agenda que vamos a tocar el día de hoy es la siguiente. Vamos en primer lugar, a evaluar cuál es el escenario de despliegue que requiere protecciones especiales para Asterix, es decir, cuál es el contexto en el cual vamos a conversar el día de hoy, en qué consiste o cuáles son las características de este tipo de ataques, cómo identifico este tipo de ataques, cuál es el impacto que tiene sobre nuestro servidor Asterix. Y bueno, a partir de allí, entendiendo el contexto, vamos a ver entonces cómo sería una protección contra este tipo de ataques de denegación de servicios, qué herramienta podemos utilizar, en este caso la herramienta y los módulos de IP Tables. Vamos a describir un poquito la solución que les he presentado o que tengo propuesta para ustedes y algunos elementos adicionales de protección como el módulo de hash limit y algunas pruebas y algunas conclusiones que hemos realizado sobre esta temática. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el escenario que nosotros necesitamos proteger? ¿En qué escenario nosotros necesitamos proteger de una manera especial nuestra Asterix? Bueno, voy a leer un poco. Hay algunos casos en los cuales se requiere que nuestro servidor esté expuesto a Internet, en los cuales el servidor necesitamos colocarle direccionamiento IP público, bien sea IP versión 4 público o direccionamiento IP versión 6 global. Es decir, los clientes que se conectan a nuestro servidor lo hacen utilizando el Internet. Y bueno, en algunos casos este escenario es requerido por aquellos proveedores de servicios de telefonía que colocan sus plataformas directamente en Internet o en un data center en Internet o un data center en alguna plataforma de cloud, y en los cuales no se hace uso de infraestructura VPN para permitir la conexión de los usuarios, sino que va directamente a través del Internet. En estos escenarios, un poquito para ver cuál es el punto que vamos a tratar directamente, el uso de técnicas como encriptado del canal RTP, firewalls simples como cierre de puertos o control de los puertos que se abren y se cierran, despliegue de políticas de control de acceso con ACLs, entre algunas otras, que existen muchísimas técnicas para protegernos, pueden no ser suficientes para proteger adecuadamente o de una manera integral el servidor Asterix. Es decir, hay casos en los cuales técnicas sencillas de protección pueden no ser suficientes. Vamos a evaluar un poquito ese escenario. Bueno, para entrar en contexto, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos un servidor Asterix ubicado en nuestro data center, por supuesto con todos los servidores que lo acompañan, como base de datos, provisionamiento, monitoreo, gestión, etcétera, y lo colocamos expuesto a Internet con un direccionamiento público para que los clientes le puedan acceder a los servicios que allí se prestan. Y bueno, puede darse el caso también y es lo recomendable, que existan algunas técnicas básicas de protección, como algún firewall perimetral o cerca de donde tenemos nuestro servidor. El punto es que al estar este Asterix expuesto a Internet, vamos a tener la posibilidad de que algún atacante o algún tráfico malicioso nos ataque desde algún lado de Internet,
desde varios sitios al mismo tiempo. Podemos recibir solicitudes de conexiones a servicios maliciosas, malintencionadas y que van a tratar de hacernos daño o a denegar nuestros servicios que tenemos acá ubicados en nuestro Astre. Entonces, como les comenté, es muy importante entender que aplicación de técnicas sencillas como algunos firewall, el encriptamiento del tráfico, utilizar incluso canales cifrados de transporte como TLS o DTLS, hacer uso de nombres de extensiones y de password fuertes para que pues, sea difícil o casi imposible que averigüen el password. Eso en algunos casos puede no ser suficiente. De lo que estamos hablando es que nos va a llegar un ataque intenso de solicitudes de conexiones, que es lo que vamos a tratar en esta solución. Es lo que pretendemos abordar con la solución que les voy a plantear. Bueno, ¿en qué consiste cuando hablamos de un ataque fuerte de este tipo, de denegación de servicio, puede ser distribuida o localizada? De lo que estamos hablando, a pesar de que existen muchos tipos de ataques, hay muchos estudios sobre la temática de ataques y de cómo protegernos. En este caso, yo me estoy circunscribiendo al ataque que consiste en que un cliente o un conjunto de clientes maliciosos nos envían decenas, cientos, miles de solicitudes de registros utilizando diferentes nombres de usuario, claves inválidas, reintentos consecutivos de hacer registración desde una o varias direcciones IP, intentos de llamadas con o sin registración previa. Y bueno, lo que ocurre es que nos van a llegar cientos de solicitudes de register y de invite a nuestro Asterisk, y evidentemente nuestro Asterisk va a tratar de procesarla. Pueden haber un sinnúmero de otros tipos de ataques, pero yo quiero circunscribir esta solución a este tipo de ataques de tipo register y ataques de tipo invite, con protocolo ZIP, que es el más ampliamente utilizado. Este tipo de ataques podemos de alguna manera estudiarlo, entenderlo, y tienen características comunes. En primer lugar, no son clientes válidos, o sea, son clientes que no están autorizados para hacer llamadas o acceder a nuestros servicios. Utilizan algunos patrones o cierto control de la aleatoriedad del nombre de las extensiones y los secrets para tratar de ir averiguar qué extensiones yo pudiera tener en mi central y cuáles son los secrets. Y utilizan, bueno, comienzan haciendo uso de extensiones y secrets ampliamente utilizados. Intentan, más allá de eso, denegar nuestro servicio, es decir, intentan impactar el CPU y los recursos de nuestro servidor para que nosotros no estemos en capacidad de atender las llamadas que sí son, digamos, válidas. Y además, por último, envían no una petición ni algunas pocas peticiones, sino miles y cientos de miles de peticiones desde diferentes IP, y bueno, ahora con IPv 6, desde diferentes, tanto desde IPv 6 como desde IPv 4, si es que tenemos nuestro servidor en IPv 6 trabajando. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta o cómo puedo observar de que me están haciendo un ataque en mi servidor Asterisk? Bueno, básicamente también depende un poco de cómo tenga la configuración, si tengo habilitado o no las llamadas de invitados, si tengo logueado o no a nivel de dial plan las llamadas no válidas, etc. Pero una de las cosas en el dial plan, en el CLI de Asterisk, que yo fácilmente puedo detectar que hay un ataque en curso, es que en la consola yo voy a ver cientos y muchos intentos de llamadas que no pueden ser procesadas, que van a ser llamadas pues rechazadas porque falló la autenticación, porque no tiene registro, porque está intentando hacer una llamada hacia una ruta que no está activada, etc. Y ese no es tanto el punto es que la llamada está llegando, está siendo procesada por Asterisk, al menos para rechazarla. Entonces yo en la consola voy a ver pues miles de líneas como esta que ustedes ven acá, donde Asterisk me dice, mira, hay intentos de llamadas que no puedo procesar o que tengo que rechazar.
También lo puedo evidenciar viendo los CDRs, viendo los registros, los logs de Asterix, y si hago algunas optimizaciones a nivel de dial plan, puedo hacer que el dial plan también detecte que hay un patrón de tráfico y me lo advierta. Pero es realmente fácil con algunas herramientas identificar que tenemos un ataque, y además porque más adelante lo van a ver, los recursos se van a empezar a comprimir y mi central se va a impactar. Bien, si en algún momento se nos presenta un ataque como este, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el impacto que va a tener este tipo de ataques sobre nuestro servidor? Si a nuestro servidor llegan miles, cientos de miles de peticiones no autorizadas, intentos de registro, intentos de llamadas, aunque Asterix tenga la capacidad de detectar que esa llamada no está debidamente autorizada y no sea exitosa, el problema que queremos tratar acá es que los recursos de mi servidor, que siempre son limitados, el uso de esos recursos se va a elevar. Vamos a tener un exceso en el consumo, sobre todo el de CPU, en algunos casos también la memoria, porque dependiendo de cómo esté configuradas las extensiones, si está contra una base de datos, si está contra algún tipo de servidor de aprovisionamiento, scripting, etcétera. En algunos casos puedo colapsar los anchos de bandas de backend, etc. Entonces, lo primero que voy a tener es que mis recursos se van a comenzar a colapsar. Pueden ocurrir cosas también como, por ejemplo, que nuestro servidor, debido a que el CPU se eleva, empiece a colapsar y deje de atender nuevas llamadas o nuevos intentos de llamadas que sí son válidos. Por ejemplo, si nuestra configuración inicial tenemos el parámetro maxload configurado, lo que significa que nuestro Asterix dejará de atender llamadas si nota que el CPU está por encima del 90% o del 70% o del 80% si es que está configurado. Y entonces, como producto de que nos están haciendo un ataque, las llamadas válidas se van a dejar de atender. Y bueno, eso es un impacto apreciable. El exceso de CPU puede causar también que las llamadas ya establecidas experimenten una degradación en parámetros como retardo, jitter, baja calidad, pérdida de paquetes, porque también se escasea el ancho de banda disponible a nivel de las interfaces. Algunas aplicaciones pueden empezar a colapsar. Entonces, en este efecto adverso, fíjense que este efecto que produce este tipo de ataque no lo podemos mitigar aún haciendo uso de cifrado del RTP y aún haciendo uso de técnicas que ya nosotros conocemos para hacer que nuestra Asterix esté segura. Hay que ir un poco más allá. Por eso ese es el espíritu un poco de esta solución que les estoy planteando. Bueno, vamos a hablar entonces, teniendo este tipo de ataque, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿De qué herramientas contamos para protegernos y evitar que este tipo de impacto sobre nuestro servidor sea elevado? ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, hay que entender que en la mayoría de los casos, en la presencia de un ataque como este, de cientos de miles de paquetes maliciosos intentando acceder a servicios que no están autorizados, va a ser difícil evitar que los paquetes nos lleguen. ¿Por qué? Porque tenemos el Asterix en una IP pública y bueno, tenemos que tener abierta el Asterix para que nos lleguen las peticiones válidas. Entonces va a ser difícil evitar que los paquetes lleguen. Entonces, la técnica más bien consiste ante este tipo de ataques en mitigar o cómo podemos hacer que el efecto que ocasione ese tipo de ataque sea menor. Tratar de mitigar el efecto, ya que no podemos disminuir o hacer que el ataque no nos llegue a nuestra interfaz de red, a nuestro Asterix. Entonces, se trata de hacer una mitigación con una detección temprana y hacer que la mitigación sea efectiva. O sea, ¿qué hacemos para que el CPU no se nos colapse y no se eleve tanto? Ese es el espíritu de esta solución que le vengo a plantear el día de hoy. Entonces, las preguntas que debemos comenzar a hacernos es ¿cómo detectamos tempranamente el ataque? ¿De qué herramienta disponemos?
cómo lo hacemos y sobre todo para que la protección sea integral y eficiente, porque a veces no es suficiente solo con desplegar reglas, sino hacerlo de manera eficiente e integral. Entonces, vamos a ver al punto central que nos reúne hoy acá. Cuando nosotros hacemos uso de la herramienta iptables, tanto en ipv 4 como ipv 6, y hacemos uso de los módulos especiales Recent y HashLimit, de los cuales ya le voy a hablar. Bueno, lo que ocurre es que hay una arquitectura interna de iptables que permite procesar los paquetes conforme a los paquetes vayan atravesando el sistema, desde que entran a la interfaz de red acá hasta que llegan a los procesos locales. Ese sistema su arquitectura está dividida por tablas y por cadenas, y esas cadenas contienen reglas, y en esas reglas nosotros podemos definir acciones. ¿Cuál es el punto acá? Que en el caso de nosotros tener los paquetes entrantes que nos están entrando por acá, por la interfaz de red, los paquetes tienen que atravesar una serie de procesos. Hay procesos de marcado de paquetes, de Mangle, hay procesos de filtrado, hay procesos de NAT de paquetes, no es el caso ahorita que nos compete, hay procesos de tracking de conexiones y hay procesos de enrutamiento. El punto clave es que cuando yo despliego políticas de firewall con iptables, lo puedo hacer en diferentes partes. Lo puedo hacer post-enrutamiento, lo puedo hacer pre-enrutamiento, lo puedo hacer post-tracking de conexiones, pre-tracking de conexiones, lo puedo hacer antes del filtrado de las aplicaciones o después del filtrado de las aplicaciones. Normalmente, las reglas de filtrado que encontramos en los firewalls tradicionales están aquí, en la cadena de filtros, en la tabla de filtros, a la entrada o a la salida de las aplicaciones. Aquí está Asterisk, aquí está el proceso Asterisk, y normalmente hacemos reglas acá. Y esa es justamente una debilidad, porque cuando desplegamos reglas acá, ya los paquetes tuvieron que haber pasado por los procesos de tracking, de NAT, de enrutamiento, de marcado. Entonces, el punto acá es utilizar esta herramienta, pero utilizarla eficientemente. Y para ello, la propuesta es utilizar reglas de filtrado en una tabla que no es muy conocida, pero existe en iptable, que se llama la tabla RAP, que está incluso antes del marcado, antes del filtrado, antes del NAT y antes del tracking. Ustedes saben que el tracking de los paquetes, el tracking de las conexiones, es algo que consume mucho recurso del servidor, porque es el que permite tener pues toda la inteligencia de las conexiones. Entonces, si yo soy capaz de desplegar reglas acá, justamente cuando el paquete entra y justamente cuando el paquete sale de la aplicación, yo podré tener un despliegue de reglas muy eficiente, porque el impacto que va a tener esos paquetes maliciosos sobre el CPU va a ser mitigado, porque al yo detectar y eliminar esos paquetes maliciosos acá, justamente a la entrada del servidor, voy a mitigar ese efecto, porque no va a consumir recursos del servidor al penetrar hasta la aplicación. Entonces, la solución que yo les vengo a presentar, que no es mía, está documentada, pero bueno, he tratado de resumirlas para que sea utilizada por Asterisk. De hecho, se puede utilizar con cualquier otra aplicación también. La idea es detectar los paquetes maliciosos en la cadena pre-routing de la tabla RAP acá y procesar esos paquetes, detectar si el paquete cumple con la condición de ser malicioso, o sea, detectar que efectivamente hay un ataque, y si ese paquete se detecta que es un ataque o que corresponde a un ataque o a un patrón de ataque, dropeamos ese paquete y opcionalmente hacemos un registro de ese ataque para tener conocimiento del ataque. Es decir, qué IP nos atacó, cuán intenso fue el ataque, por qué interfase, cuál es la IP de origen, cuál es el puerto de origen, y teniendo conocimiento de ese ataque, pues puedo incluso tomar acciones posteriores. Pero lo fundamental es hacer una identificación y un descarte temprano de los paquetes que son parte de un ataque. Los paquetes que pasen la condición y se consideran paquetes normales van a pasar y siguen su proceso normal. De manera que ese es,
digamos, el valor específico de esta propuesta, hacer detección temprana y detección rápida y eficiente. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo sería este despliegue? Bueno, lo primero es que vamos a utilizar la herramienta iptables, que no es nueva en Linux, existe hace muchos años. Es muy eficiente porque trabaja integrado con el kernel, permite procesar los paquetes muy rápidamente apenas entran a la interfaz de red, si se hace procesándolos en la tabla RAP. Y lo que vamos a hacer es que antes de comenzar a utilizarlo, vamos a optimizarlo un poco, vamos a tunearlo. Vamos a ponerle estos dos parámetros acá para permitir un número importante de listas de direcciones IP de conexiones y de paquetes. Básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el componente, un módulo de iptables que se llama recent, así, y ese módulo lo que hace es que cuando identifica paquetes que pertenecen a un ataque, los coloca en una lista de direcciones IP y va haciendo un análisis por ventana de tiempo, va contando cuántos paquetes que cumplen con ese patrón están dentro de una ventana de tiempo. Y si hay un número, más que un número determinado de paquetes en una ventana de tiempo, eso es un síntoma de que ese paquete ese tráfico pertenece a un ataque, entonces lo descartamos. Entonces lo que vamos a hacer es crear una cadena nueva a la cual le vamos a llamar, en este caso me voy a centrar en protecciones de invite y de register, pero podemos también desplegar otras protecciones. Y creamos una cadena adicional para procesamiento que la he llamado SIP Protect Invite y SIP Protect Register. Básicamente se crean las cadenas. Eso es esta cadena que está acá. Es la que estoy creando. Ahí está. Y una vez que creo esas cadenas, bueno, aquí está el comando para ipv 4 y para ipv 6. Recuerden ustedes que para ipv 4 es iptable, para ipv 6 es ip6 tables. Básicamente hasta ahí lo que he hecho es crear las cadenas. Y ahora lo que tengo que hacer es que en la tabla RAP, en la cadena pre-routing, que es la primera cadena que recorre el paquete apenas entra a la interfaz de red, lo que voy a hacer es detectar los paquetes que sean SIP, de protocolo SIP, y que pertenezcan a peticiones de tipo register o invite. Básicamente eso lo hago con estas especificaciones, definiendo si es protocolo TCP o UDP. Aquí está para UDP, en la página siguiente está para TCP. Si va dirigida al puerto 5060 y dentro del header de SIP notamos que está la palabra register y bueno, básicamente con esta condición podemos detectar que es un paquete UDP, SIP y de tipo register. Y lo mismo hacemos con invite. Entonces, lo que estamos haciendo acá es los paquetes que sean SIP, invite o register van a la cadena para que sean procesados. Y bien, una vez que los paquetes ya están en la cadena SIP Protect Invite y SIP Protect Register, entonces en ese momento es que le aplico el módulo Recent. Básicamente este es el punto central de la protección. Vamos a hacer uso del módulo Recent y le vamos a especificar una ventana de tiempo, en este caso especificado 10 segundos, y vamos a especificarle el número de paquetes que sean invite dentro de este espacio de tiempo, los cuales yo puedo permitir. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es, en 10 segundos solamente permite hasta 20 intentos de registro de peticiones invite. Estoy poniendo un número referencial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un atacante me envíe miles de peticiones invite, y me envíe más de 20 peticiones en 10 segundos, inmediatamente el módulo detecta que eso es un ataque y ese paquete entonces es logueado y es dropeado. Esa es la técnica. Definir un espacio de tiempo y definir cuántos paquetes con ese patrón voy a permitir en ese espacio de tiempo. Lo que esté fuera, es decir, que exceda ese umbral, entonces es dropeado. Entonces, el módulo va contabilizando paquetes por espacios de tiempo
Y eso lo hace colocando las direcciones IP de los paquetes en unas listas. Más adelante les muestro, incluso esas listas se pueden acceder en tiempo real. Y bueno, he colocado acá también la acción de hacer log para que antes de descartar el paquete haga un log y me permita tener registrado el ataque para saber a qué día, a qué hora, por qué interfaz, cuál es la IP de origen, el puerto destino, el protocolo, etcétera. Y después puede hacer análisis posteriores o desplegar alguna técnica adicional de protección. Un punto importante es que cuando hacemos log de ataques, se recomienda hacerlo sobre archivos que estén en particiones o en directorios RANFS para optimizar el rendimiento de la escritura en disco de procesos que son muy intensos, como generar log de muchos paquetes que nos estén llegando a nuestro Astre. Bueno, básicamente este es el punto central: definir espacios de tiempo y definir un umbral que si se sobrepasa esa capacidad de intentos en byte en ese espacio de tiempo, los paquetes entonces se loguean y se descartan. Un punto importante de esta herramienta es que hace este proceso por IP. Por eso es que aquí se ha especificado la máscara. En este caso, fíjense que es una máscara /32. Y eso significa que cada dirección IP se cuenta de manera particular. Es decir, cuando él detecta que hay un invite de una dirección IP, él de esa dirección IP va a permitir solamente 10 invites dentro de un espacio de, 20 invites dentro de un espacio de 10 segundos. Eso es un número grande, pero esos números pueden ser ajustados de acuerdo a requerimiento. Y el procesamiento es por IP. Yo también lo puedo hacer por redes. En lugar de poner, por ejemplo, aquí un /24, un /32, puedo poner un /24, un /30. Entonces los procesamientos son por redes y no por IP. En este caso, bueno, lo hemos hecho por IP para que sea más eficiente. En el caso de IP versión 6, la sintaxis es muy parecida, salvo que la máscara, bueno, es diferente porque es una máscara o una longitud de prefijo especificada en IP versión 6. Aquí pudiéramos trabajar con un /64 también, de manera que cuando se bloquee el /64 y no una IP, porque en el caso de IP versión 6 hay un margen más amplio de direcciones IP desde las que nos pueden hacer ataques, porque en IP versión 6 existen, por ejemplo, las direcciones IP temporales y un atacante puede atacarnos desde una IP y puede generar otra IP muy fácilmente con un prefijo /64. Entonces, en el caso de IP versión 6, yo sugeriría utilizar máscara /64, pero en todo caso es la misma sintaxis. Bien, adicionalmente al módulo Recent hay otro módulo de IP Tables que se llama Hash Limit, que tiene un funcionamiento parecido al módulo Recent. Consume un poquito más de recursos porque él lo que hace es identificar patrones de direccionamiento IP de origen, IP destino, puerto de origen y puerto destino, y genera un componente único por cada intento de conexión que se llama el hash. Y entonces lo que va es a contar el número de intentos de conexión de ese hash. Es decir, en lo que él identifique que hay una IP que hace un invite o un register, lo genera un token, genera un hash y dice, bueno, este hash solamente puede hacer, en este caso, hasta 50 intentos por segundo. He puesto un valor referencial, puede ser 10 o 20 por segundo o por minuto. Estos valores son ajustables. Entonces, básicamente, trabaja con un número de intentos por unidad de tiempo que yo puedo permitir de esa IP. También puedo hacerlo por IP y por puerto, o por IP origen, IP destino. Es una herramienta parecida. Yo particularmente prefiero el Recent porque es un poquito más eficiente en términos de recursos. Incluso se pueden utilizar ambas si gustan, pues para probarlas, pero con una de ellas es suficiente. Yo particularmente prefiero la del módulo Recent.
Bueno, una vez que tengo ya estas reglas desplegadas, retorno a la cadena original, es decir, para que solamente sean descartados y logueados los paquetes que cumplan con un patrón de ataque y los que no siguen su curso original. Bien, y bueno, finalmente validamos la activación para que los paquetes que entren a la cadena pre-routing de la tabla RAP, recuerden, van a ser enviados a la tabla, a la cadena cProtect In y cProtect Re, que son las cadenas donde se procesan los paquetes invite y los paquetes de register. En este caso, yo he hecho dos cadenas, una para controlar los intentos de register y otro para controlar los intentos de invite. Pueden ser procesados incluso en la misma cadena, pueden ser procesados en cadenas diferentes porque los patrones de invite y de register no son los mismos. Por ejemplo, recuerden ustedes que register normalmente una extensión se registra de manera periódica cada 120 segundos, 200 segundos. Y bueno, los invite de repente son más agresivos. La cantidad de llamadas por minuto puede ser mayor que la cantidad de intentos de registro. El patrón normal estoy hablando, ¿no? Entonces, uno puede tener parámetros distintos para las protecciones de register y las protecciones de invite. Igual también la podemos procesar para protección para TCP y para UDP, depende como yo lo quiera manejar a nivel de cadenas de protección, ¿ok? Ajustando el parámetro de tiempo y de cantidad de paquetes que puedo permitir. Hay que decir también que estas protecciones también se pueden hacer en las tablas Mangle y Filter, que es como normalmente se hacen. Sin embargo, cuando tenemos un ataque intenso de intentos de acceder a servicios no autorizados, el despliegue de reglas en las tablas de filtrado y en las tablas Mangle, en mi criterio, no parece tener buenos resultados en términos de hacer una protección muy efectiva. Y básicamente la razón es porque las tablas Mangle está después del tracking y las tablas filter están después del enrutamiento, y cuando hacemos eso ahí ya hemos gastado una cantidad importante de recursos haciendo el tracking, haciendo el enrutamiento de los paquetes. Por eso es que esta técnica es conveniente realizarla a nivel de la tabla RAP para que la protección sea rápida y eficiente. Ese es el punto central de esta propuesta. Bueno, este sería el resumen de los comandos. Básicamente, repito, crear la cadena, desplegar la protección con el Recent, con máscara 32, máximo 20 intentos en 10 segundos. Recuerden que estos parámetros se pueden ajustar. Una cadena por invite y otra por register. Aquí está una sola, pero el concepto creo que está claro. Y después se envían los paquetes zip a esas cadenas. Es conveniente hacerlo de esta forma para que todavía el procesamiento de las cadenas sea eficiente. La idea es que en la cadena que he creado, que se llama cProtect Re In, solamente se procesen los paquetes que sean zip, porque si en el servidor tenemos otro tipo de paquetes como servicio web, etcétera, esos paquetes no vale la pena analizarlos con esta herramienta y hay que optimizar incluso la protección misma. Otra cosa importante de esta protección es que se puede customizar por interfaces de red, se pueden combinar con listas ACLs, listas negras o blancas de direcciones IP permitidas, se puede combinar con, haciendo un análisis de los logs generados, generar listas negras para que futuras conexiones puedan ser descartadas incluso en un firewall que esté más adelante del servidor. Es decir, en la medida en que tú detectas tempranamente y con alta eficiencia en la tabla RAP y logueas
esos intentos maliciosos, tú tienes todo un nivel de información que puedes después utilizar desplegando otras herramientas para que la protección sea más completa. Bueno, este es el resumen de igual manera para IP versión 6. Bien, algunas validaciones. Miren, yo he realizado algunas pruebas y bueno, les tengo acá unas pruebas en un ambiente controlado, justamente para demostrarles que desplegando esta técnica realmente logramos mitigar el efecto de un ataque. Y miren lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es que hemos tomado una central telefónica y le hemos generado un ataque controlado en el cual le estamos inyectando 200 llamadas o 200 intentos de llamadas en un periodo de 2 segundos. Es decir, cada 2 segundos le inyectamos 200 llamadas. Eso es un número poco. He tenido ataques que llegan al servidor miles de intentos de llamadas en un segundo. Hay ataques muy fuertes, hay ataques moderados, pero en definitiva todos son ataques. Entonces, en esta circunstancia, cuando le inyectamos 200 llamadas cada 2 segundos, un estrés importante, lo que hemos observado es que con estos recursos, fíjense aquí viendo el consumo de los recursos de nuestro servidor y de los procesos, vemos que el servidor Asterisk o el servicio Asterisk me consume alrededor de un 20%. Espero que ustedes puedan ver acá que el proceso Asterisk, más allá de que Asterisk es multiproceso, pero este proceso está, al inyectarle estas 200 llamadas maliciosas, se dispara el uso del CPU al 20%. Si le metemos más llamadas, ese CPU va a empezar a subir y a subir. Esas mediciones son fácilmente evidenciables. Entonces, lo que hicimos fue, esto es sin protección, o sea, sin desplegar las técnicas de las cuales les he hablado. Cuando desplegamos la protección y le volvimos a inyectar las 200 llamadas, o sea, el mismo patrón de ataque, nos dimos cuenta que el CPU de Asterisk baja al menos de 1%. Ya ese 20% que tenía de CPU como producto de que no estaba protegido y nos estaban inyectando 200 llamadas cada 2 segundos, ahora al desplegar esa protección, fíjense que baja, muy por debajo del 1%, o 6%. Entonces hay una mitigación importante producto de la herramienta. ¿Por qué? Porque lo hicimos en la tabla RAP con la herramienta iptables con el módulo Recent. Bueno, en el momento que tenemos ese ataque y la herramienta desplegada, nos dimos cuenta que la herramienta Recent registra cuál es la IP que está siendo mitigada. En este caso la pueden ver en este archivo que está acá, está en el directorio de procesos de Linux. Luego hay otro tema, ¿no? Y es que cuando estamos haciendo mitigación, estamos haciendo logs, el cual siempre es opcional, pero se recomienda que cuando hagas logs de ataques hay que hacerlo sobre RunFS para que no se impacte, porque entonces después mitigas el CPU de Asterisk, pero elevas el CPU del syslog. Entonces hay que tener como un balance allí. Hay que proteger también el syslog haciendo los registros en archivos en la RAM. Para tener el sistema balanceado, para realmente tener protegido el CPU de nuestro servidor. Bueno, esa es una prueba que me permitió pues mostrarles a ustedes que si protegemos adecuadamente el servidor contra este tipo de ataques, con esta herramienta vamos a poder mitigar el uso excesivo del CPU y realmente funciona. Tengo muchas pruebas en las cuales realmente he evidenciado que funciona. Cuando nosotros hacemos el log, quería detenerme aquí, me quedan solo unos minutos. Cuando nosotros hacemos el log, una de las cosas que nos damos cuenta es que usted sabe que cuando hacen el log de iptables, eso va al syslog del sistema. Entonces, bueno, eso puede ser dirigido a archivos en algunos directorios, puede ser dirigido a una base de datos, etcétera.
Pero lo importante es que cuando yo hago el log del ataque, yo puedo, el syslog, el IP table le pasa al syslog y el syslog me almacena toda esta información. Me dice a qué hora, qué fecha, a qué hora, qué tipo de ataque tengo, si es un invite o un register, la MAC address, bueno, la MAC address es local, me dice la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, inclusive me dice el puerto, si fue por TCP, por UDP, protocolo SIP, puerto origen, puerto destino. Evidentemente, yo haciendo un parse de ese archivo, yo puedo encontrar patrones y puedo decir, ah, mira, este IP me atacó, me mandó tantos miles de paquetes en tantos minutos y después puedo tomar una acción correctiva posterior. Es muy importante esto. Aquí puedo trabajar con script, con PHP, etcétera, y puedo ayudarme con iptable y los logs para tomar acciones posteriores. Bueno, básicamente con esto estaría terminando. Solo un par de recomendaciones y conclusiones. Lo más importante es que en mi criterio, y lo he demostrado, o sea, me ha funcionado, es posible mitigar efectos de ataques de denegación de zip, de invite y register utilizando adecuadamente. Eso es muy importante, adecuadamente el IP tables, desplegando reglas en RAP también se pueden hacer en Mangle, pero es un poquito menos eficiente. La estrategia tiene que ser detección temprana y eficiente para optimizar el uso de los recursos que tenemos. Debe ser integral. Si no utilizamos IPv 6, apagarlo. Si lo utilizamos, también desplegarlo en IPv 4, IPv 6. Proteger el TCP y el UDP, el invite y el register, los paquetes que yo desplegué solamente las reglas de entrante, pero también habría que hacer las reglas para proteger el tráfico saliente también, protegerlo a nivel de todas las interfaces, incluso proteger otros métodos de zip, porque nos pueden atacar también enviándonos paquetes options de suscripción, mandándonos paquetes de mensajería, más allá de que no estén activadas en nuestro protocolo, pero el punto es que nos llegan esas solicitudes y Asteri las va a rechazar, pero igual se consume recursos incluso rechazándolas. Estas protecciones no son perfectas, siempre hay que tratar de complementarlas y hay que estudiarlas para ver cómo la podemos complementar con protecciones adicionales a nivel de listas, de control de accesos de IP, de interfaces y de otros parámetros. Y existen también muchas otras soluciones que pudieran sumarse. Algunas de ellas se las he comentado acá, como File2One, también herramientas de geolocalización para permitir solo IP de algunos geolocalizadas, herramientas también de enrutamiento como Black Hole RTBH, etc. Bueno, básicamente esa sería mi intervención, esa sería el aporte que he intentado pues transmitirles. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y le agradezco mucho a todo el equipo de Sangoma y de Asteri por haberme permitido hacer esta intervención para ustedes. Que tengan un excelente día y buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos.